Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro conversatorio sobre libertad de expresión que tenemos el gusto de compartir con ustedes y que, a diferencia de los otros eventos, fue algo que decidimos el director de la revista Tiempo de Derechos, el doctor Rafael Estrada Mitchell, y un servidor, organizar la semana pasada, dada la importancia del tema para nuestro país y para las personas. Creemos sin duda que la libertad de expresión es fundamental para el desarrollo de una democracia sana, y de ahí que sea importante compartir con expertos en el tema, tanto desde el punto de vista periodístico como desde el punto de vista jurídico, sus puntos de vista que sin duda nos van a ayudar a tener una reflexión más profunda sobre este tema. Sin más, el doctor Rafael Estrada Mitchell toma la palabra. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor Ruiz Jiménez. Como siempre, el director de la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui Pro Derechos Humanos es muy generoso con mi persona. La verdad es que esta es una iniciativa que a él se le ocurrió y que yo celebro, además por la calidad de quienes nos acompañan hoy. Gente verdaderamente de primerísimo nivel. Va a ser un privilegio escuchar a Ibabel Arroyo y Enrique Rodríguez en esta tarde. Sin más, yo quisiera presentarla y presentarlo a ustedes, aunque no necesitan presentación, por, como he dicho, la calidad y lo célebre que son como personajes públicos, pero bueno, no está de más para quienes conocen su trayectoria, sobre todo en lo más actual, pues que tengan algunos datos curriculares, si ustedes me lo permiten, querida Ibabel, querido Enrique. En el caso de Ibabel Arroyo, bueno, pues ella es una politóloga liberal, como ella se define, ¿no? Es chilango-jalisciense, o que me corrija, ¿no? Directora del diario digital El Andén, una comentarista muy conocida en la televisión. Además, combina esta profundidad en el análisis académico y politológico con una capacidad de comunicación extraordinaria y con la defensa de las libertades fundamentales en nuestro país. Participa en la televisión, tanto en la Ciudad de México como semana a semana en Guadalajara, ¿no? Lo cual habla muy bien de su querencia por el gran estado de Jalisco. Y bueno, pues es un placer tenerla con nosotros, muy querida y respetada Ibabel. Tenemos también a Enrique Rodríguez. Yo qué les puedo decir, hace tiempo le debería haber hecho la barba porque era mi jefe en el canal judicial, donde tuve la extraordinaria oportunidad de conocerlo, una persona absolutamente destacada y un entrevistador y comentarista, periodista de primer término, de primer nivel, perdón, pero también un abogado que profundiza mucho en sus análisis de la coyuntura jurídica y de los grandes temas del derecho constitucional. Él es, como ha quedado dicho, periodista, abogado, consultor, es columnista en lalista.com y comentarista en EBS Noticias, además de su larguísima experticia en los ámbitos de la libertad de expresión. Bienvenido, Enrique, bienvenida, Ibabel. Y pues me gustaría iniciar esta mesa redonda con una pregunta de carácter jurídico, politológico, si ustedes me lo permiten, que además está en el aire en los últimos días y en las últimas semanas por obvias razones. Esta pregunta tiene que ver con la posibilidad de ejercer realmente en toda su amplitud la libertad de expresión en nuestro país, o si vamos a estar limitados tanto por disposiciones normativas como por criterios jurisprudenciales y por políticas públicas, o más bien ausencia de políticas públicas garantistas. Y bueno, como todos sabemos, algunas actuaciones de los actores políticos que dejan mucho que desear, por lo menos en estándares internacionales de protección a la libertad de expresión. Ya sé que ya lo pregunté todo, pero pues precisamente de eso se trata, de que hablen ustedes. Quien quiera tomar la palabra, adelante. E insisto, será un privilegio para nosotros escucharte, Ibabel, escucharte, Enrique. A mí me gustaría, gracias por la presentación, que iniciaran las damas y Babel, y con mucho gusto respondemos al primer round de este intercambio que me parece muy interesante. Adelante, por favor.
Lo sabía, siempre me la juegan. Este asunto de que, ay, sí, qué caballerosos. Y Es eso que para decías que gastar muy primero buen lo dinero. jurídico, ¿verdad? No se Pero hagan. bueno. Ujú, Pero bueno, está muy ujú. bien. Fíjate, Rafael, que es muy pertinente algunos de los apuntes que haces y es son muy pertinentes por el momento en el que estamos viviendo, el momento en el que estamos viviendo en México, pero también en otros lugares del mundo. Cuando nosotros hablamos de libertad de expresión, de la censura y de la persecución a los periodistas, no sé, siento como que nos imaginamos el Chile de la dictadura de los 70 en la que los periodistas podían ser subidos a un helicóptero y aventados, dicen los rumores, porque nunca se ha comprobado, ¿no? Y aventados en el mar. Eso es un poco lo que nos imaginamos cuando hablamos de hostigamiento, cuando hablamos de acoso, cuando hablamos de censura, cuando hablamos de ausencia de libertad de expresión. Pero ese es un extremo del arco de la libertad, perdón, de la censura y de la persecución a los periodistas. Y lo que no significa que lo que hay antes de ese extremo de desaparición física, de asesinato o de encarcelamiento de periodistas sea menos grave. Y me voy a referir a la situación que estamos viviendo en México, en donde apenas el año pasado, fíjate que mencionaste que yo voy a Guadalajara, apenas el año pasado, en un evento sobre libertad de expresión que fue organizado por la Fundación de Mario Vargas Llosa y la Universidad de Guadalajara, y afortunadamente para todos nosotros estuvo allí un periodista que me parece un periodista serio a quien respeto y que es un periodista que es, digamos, un poco más afín que yo, por lo menos, al actual régimen, y se trata de Julio Astillero, y decía él en estos foros que nunca había habido tanta libertad de expresión como la hay ahora, y se refería a que los periodistas que han sido mencionados en las conferencias matutinas como periodistas mentirosos o que sirven a intereses oscuros o que están enojados porque ya no les dan los recursos que les daban en gobiernos anteriores o que son conservadores, todos estos periodistas ni son encarcelados, ni son asesinados. Es más, ni siquiera se les impide que sigan diciendo lo que están diciendo. Y yo me quedé pensando, bueno, pues efectivamente, vamos a ponerle nombre y apellido. Enrique Krause sigue escribiendo en Letras Libres. Héctor Aguilar Camín sigue sacando su revista de Nexos y sigue diciendo lo que tenga que decir y quiera decir. Gabriela Warkentin no perdió su empleo cuando fue señalada desde el poder. Por las cosas que ella decía. Y entonces digo, bueno, pues claro, entonces aquí lo que hay es un país libre en el que los periodistas pueden decir lo que quiera y no pasa nada. Ojo, quiero volver a señalar que no estoy hablando de ese extremo de asesinatos en los que el Estado puede ser cómplice u omiso. No, estoy hablando del gobierno federal y su relación con los periodistas que le hablan al gobierno federal, ¿no? No con los periodistas que son asesinados por omisión, por complicidad, o por incapacidad del Estado en zonas de mucho conflicto, de narcotráfico y crimen organizado. Bien, pues yo decía, claro, pues Gabriela puede hacer lo que quiera, Gabriela Warkentin, y también Denise Dresser, a quien es acusada un día sí y otro también de ser espía para la CIA, y también a Aguilar Camín y también a Enrique Krause. Sí, pero lo están haciendo en un ambiente hostil. Y lo que nosotros tenemos en este momento son periodistas valientes, no un ecosistema que respete y proteja la libertad de expresión. Y yo no quiero vivir en un lugar en el que los periodistas tenemos que ser valientes. Yo quiero vivir en un lugar en el que los periodistas simplemente hagan su trabajo y no sean valientes por decir lo que quiera porque tienen al poder presidencial encima. Ahora, ustedes dirán, ustedes y quienes nos están escuchando, sí, pero tener al poder presidencial encima, pues ¿qué importa? O sea, si no te están encarcelando ni te están matando, sino simplemente te están diciendo que tú estás haciendo mal tu trabajo, que tú no eres un buen periodista. Y aquí meto el tema de lo que se considera como libertad de expresión.
porque la libertad de expresión no es una herramienta de trabajo de un periodista riguroso, serio, bueno, que sea afín o no afín al poder en turno. No, la libertad de expresión, y lo voy a decir, y a ver qué opina Enrique, si no le estoy diciendo una barbaridad, pero si estoy diciendo una barbaridad la voy a defender. La libertad de expresión es la libertad de mentir, así lo voy a decir, es la libertad de mentir, de equivocarse, de tener faltas de ortografía, de no tener el rigor necesario para ser un buen periodista, porque la libertad de expresión no se trata de que seas un buen periodista, riguroso, no, no es para quienes son los buenos periodistas, no es como la tortura, vamos a ponerlo así. No es como que en este estado se protegen los derechos humanos de todos, menos de los que son malos. A esos sí los torturamos, porque se lo merecen. No, no, a ver, perdón. O sea, no se permite la tortura en ninguno de los casos, seas delincuente, criminal, violador, asesino o lo que me quieras decir. No es para los buenos la protección de los derechos humanos. Lo mismo sucede con la libertad de expresión y me parece que ahí hay una confusión. O sea, cuando se dice que el poder está acosando a ciertos periodistas, es porque esos periodistas, y vamos a comprar el discurso oficial, es porque esos periodistas no son buenos, tienen intereses, son conservadores, no hicieron bien la investigación, tienen una campaña. Digamos que les compramos todo eso. Bueno, pues teniendo una campaña, tienen todo el derecho a que su libertad de expresión, que se refleja en la libertad de prensa, sea protegida, porque la libertad de prensa es un principio, no una herramienta para ciertos periodistas que desde el punto de vista del poder son los buenos. Bueno, y ya me encarreré, Enrique. No, Mejor está clarísimo. A ver, interrúmpeme. como todo derecho humano, si no es universal, pues no es derecho humano. La libertad de expresión, tienes toda la razón. Ahora, también se habla mucho del derecho a la información. Hemos discutido recientemente tú y yo sobre las Cortes de Cádiz y pues yo me acordaba en todo esto que precisamente en las Cortes de Cádiz, en 1812, la libertad de expresión, Ibabel, se estableció, pero con base en el derecho que tenía la nación, cualquier cosa que eso pueda significar, la nación española, la reunión de los españoles en ambos hemisferios, como decía la Constitución, de informarse. Y en tal virtud, pues siempre se ha apelado a esta especie de derecho a la verdad, de que no haya, como tú muy bien señalas, una libertad de expresión que pueda amparar el mentir o el equivocarse. Y yo creo que ahí tenemos un problema de concepción muy grave y que toca directamente a la universalidad del derecho. Creo que tu metáfora o tu comparación con la tortura es muy pertinente, porque pues sí, si la libertad de expresión solo va a ser para las grandes disquisiciones científicas comprobables y que se merezcan un premio Nobel, pues valiente libertad de expresión, ¿no? Enrique, ¿cómo lo ves? Jurídicamente se está discutiendo, incluso se acaba de discutir en la Corte este tema, ¿no? Sí, hay una coyuntura a nivel mundial y México pues vive una efervescencia sobre este tema por pues el caso que está muy fresco y que vamos a comentar en el desarrollo de esta conversación. En principio, yo debo decir con todo respeto, yo no estoy de acuerdo en que mentir sea un derecho. Y voy a explicar por qué. Aunque entiendo muy bien el sentido como lo establece Ibabel, creo que siempre, hablando de periodismo, hay un canon de rigor. Muchos se dicen periodistas sin serlo, sin tener oficio. Se siente a veces que quien se ostenta como periodista tiene el derecho a denostar sin ningún tipo de alcance, sin ninguna medida, y la libertad de expresión tiene límites y los fija la Constitución. Es decir, como todo derecho, no es absoluto en este aspecto y debemos de ser muy conscientes de eso. Sin embargo, me parece a mí que, y también ahí difiero, yo no compro la narrativa del gobierno actual como no la compré en el pasado. Yo no nacía cuando Gustavo Díaz Ordaz prácticamente sitió al país y cometió un atropello brutal, histórico, que nos lastima y que nos sigue marcando como nación. Y entre lo que se llevó, pues fue la libertad de expresión, el derecho a salir a la calle a disentir. Y todo esto viene de una evolución en la que nosotros, desde el nicho del ejercicio de la libertad de expresión misma, hemos ganado un espacio. Es decir, esto no debería de ser un foro para hablar de las concesiones del gobierno porque es tolerante
ante la libertad de expresión. A ver, no nos están regalando nada, es un derecho esencial de la democracia. Si nosotros como país somos demócratas y nos asumimos como una democracia incipiente, imperfecta, pero al final una democracia que elige a sus gobernantes a través del voto universal y de órganos que no dependen del sistema para calificar esas elecciones, que también es otra conquista histórica de nuestro país a lo largo de estas décadas y que lo hemos vivido de cerca, no podemos hablar de que el gobierno nos da la concesión de respetar la libertad de expresión. Y con todo el respeto, y también lo he hablado con Julio Astillero, a quien me parece es un extraordinario periodista. A ver, no se trata de Carlos Loret, para ponerlo ya en nombre y apellido de la coyuntura en la que estamos atravesando. No se trata de Carlos Loret. Nos podrá gustar o no el estilo de Carlos Loret, lo podemos respetar o no lo podemos respetar, y fue mi compañero en Televisa, y conozco muy bien el desarrollo periodístico de la carrera de Carlos, y lo respeto, debo decirlo públicamente, porque además es mi amigo, y yo nunca voy a negar a mis amigos. Se puede coincidir con él o no, nos puede gustar o no, pero no se trata de Carlos Loret. Se trata de un gremio que ha luchado porque su esfuerzo, el reconocimiento a un derecho esencial, gane terreno frente a los poderosos. Y los poderosos siempre tienen esta tentación de evitar que el periodismo señale errores, que el periodismo objetivo, obviamente bien documentado, serio, riguroso, con oficio, señale y marque errores que han cometido sistemáticamente nuestros gobernantes. Yo me quedo con una definición que me encanta sobre el derecho a la libertad de expresión, es de Liu Xiaobo, defensor de los derechos humanos y Premio Nobel de la Paz en 2010. Dice Liu Xiaobo, la libertad de expresión es la base de los derechos humanos, la raíz de la naturaleza humana y la madre de la verdad. ¿Quién es la verdad y quién posee la verdad? Es un concepto subjetivo. Nadie es poseedor de la verdad. Pero hablando de derechos, hablando de lo que la Constitución y la ley nos otorgan a los ciudadanos, debemos ser muy claros en que estamos hablando de una conquista esencial en un sistema democrático sin la cual no se puede considerar que nuestras libertades son plenas. O hay libertad de expresión y se da la tolerancia hacia la crítica bien argumentada, sostenida, probada, insisto, rigurosa periodísticamente, o entonces no tenemos democracia. Cuando se da a conocer una investigación que afecta directamente los intereses políticos del presidente de la República por señalar un conflicto de interés como en el que ha incurrido su hijo José Ramón López Beltrán, y que ha generado un escándalo y ha generado un punto de quiebre en el sexenio y que evidentemente está obligando a que el gobierno cambie su narrativa tan autocomplaciente, porque, a ver, todos los días, si nos vamos al extremo de los excesos, todos los días se lleva al extremo del exceso la conferencia mañanera del propio presidente de la República, que cuando él dice, es que yo soy un ciudadano, no, él es el jefe del Estado mexicano, él es el presidente de la República. Ciudadanos somos nosotros, que defendemos nuestros dichos, nuestras palabras y sustentamos, damos nuestro nombre y nuestra cara para decir, yo escribí esto, pienso esto porque así lo investigué y ustedes lo pueden cotejar. Eso se llama periodismo riguroso. Y en ese sentido, también quiero remontarme muy brevemente a este caso que tenía por aquí, el 5 de noviembre, en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Fue un hito en la historia de la libertad de expresión a nivel global. Escuchamos en la noche, después de este resultado que era muy, muy parejo entre Donald Trump para conseguir la reelección y Joe Biden, y con los estiras y aflojas y el llamado del presidente en ejercicio prácticamente para reclamar y, digamos, alentar o arengar a los ciudadanos que lo apoyaban para la reelección a la calle, a generar hechos de violencia, las principales cadenas norteamericanas decidieron no transmitir el llamado del presidente en ese momento, Donald Trump, prácticamente a la insurrección, considerando él que había un fraude electoral.
en la principal democracia de los Estados Unidos, la que se ufana de ser la principal democracia del mundo civilizado. A mí me parece que eso fue un hito en nuestra historia global respecto a la libertad de expresión. Yo coincido en el sentido de que las cadenas, los periodistas, los conductores tienen el derecho también a decir, a ver, ¿por qué voy a alentar una mentira que no está sustentada en hechos, que no está sustentada en actas, en decisiones judiciales de mi sistema democrático? Ah, bueno, pues tomar una decisión que algunos consideraron censura. De ahí viene mi reflexión, nadie tiene derecho a mentir. Y creo que aquí ya hay muchos elementos para abrir sabroso el debate. Sin duda, sin duda. Pero a ver, pero también dices, bueno, Enrique, no vivimos el diazordacismo, por lo menos no conscientemente, pero el régimen todavía, cuando tú y yo ya estábamos pues más que vivitos y coleando, tenía muchas formas muy sutiles de evitar el ejercicio en plenitud de la libertad de expresión, por decirlo bonito, ¿no? O sea, el otro día estuvo aquí en el aula Jan Meyer con nosotros y nos decía una cosa muy cierta. Los mexicanos, prácticamente todas las generaciones, quizá las de la transición democrática ya no tanto, o ya no, de plano, pero los mexicanos y las mexicanas hemos sabido muy bien lo que es tenerle miedo al Estado, y un miedo, como decía Ibabel, no necesariamente de que nos vayan a arrojar a los tiburones, aunque también se dijo, ¿no? Sino un miedo a las sutilezas con que de que se sirve el régimen para hacernos ver que más vale no movernos mucho y no hablar demasiado, porque dejen ustedes que saliéramos o no en la foto, como decía don Fidel, en una de esas, pues tendría que hacerse más bien una mortaja para nosotros, en sentido literal y figurado, ¿no? Entonces, bueno, estas sutilezas también están jugando un papel. Las creíamos erradicadas, eso es a mí lo que me preocupa, ¿no? Y hoy por hoy, más allá del discurso jurídico, me parece que están renaciendo. Eh, como amenazas, digo, desde luego se respeta lo que diga Astillero, ¿no? Pero ahí están los llamados a que no disintamos demasiado, ¿no? Fíjate, Rafael, que, o sea, comparar la situación presente con la situación del pasado, me parece que es inevitable, porque venimos de un sistema con un partido político predominante, que nos costó mucho trabajo construir un sistema de partidos competitivo, nos costó mucho trabajo que la presidencia de la República dejara de ser el vértice del poder, no solamente de forma normativa, sino fáctica. Y entonces, claro, y por eso volteamos hacia atrás y decimos, pero es que antes estaba peor. Déjenme utilizar otra analogía. Eso es como si una mujer estuviera contenta porque hoy solo la golpean y no la violan. O sea, no, a ver, perdón. O sea, sigue siendo violentada. No vivimos, o sea, no es como que nunca había habido tanta paz para esta mujer como ahora, porque ya solamente la golpean y no la violan. No, a ver, eso no se puede decir. O sea, no, vive en una situación de agresión, y eso es lo que tenemos que ver hoy. O sea, sí vivimos en una situación de hostilidad a los medios de comunicación. Ahora, Enrique, me encanta, me emociona que digas que estás en desacuerdo con un par de cosas, porque si no, qué aburrido, ¿no? O sea, qué chiste. Y entonces estaba viendo algunas de las cosas que dices. Algunas me gustaría complementarlas y otras seguir con la discusión. Por ejemplo, cuando dices lo de Carlos Loret de Mola, que no se trata de un periodista, sino de un gremio, a ver, estoy absolutamente de acuerdo contigo, totalmente, y solo le pongo una nota al pie de página. No se trata de un periodista, se trata de un gremio y muy importante, porque si no, no estamos viendo la película completa, y se trata también del uso del poder. O sea, no es solamente el gremio cómo responde ante la agresión a un periodista o a dos, buenos, malos, que no nos gustan o lo que sea. No, se trata también del uso del poder. Y otra vez voy a poner otro ejemplo. Cuando el poder se utiliza para perseguir a un político, digamos a alguien que no nos cae bien, porque a mí no me cae bien, Ricardo Anaya. Cuando veo que el poder está utilizado para perseguirlo,
O sea, yo no veo si Ricardo Anaya es inocente, me cae bien o no. Lo que veo es cómo se usa el poder. Eso es lo que yo veo. Bueno, entonces, esa es una. Luego, el tema de la libertad de expresión en los medios frente al poder, cuando pones el ejemplo de Trump, que no transmitieron y que a ti te parece un ejercicio de libertad de expresión. Otra vez estoy de acuerdo con eso, pero otra vez con una nota al pie. Eso nos gusta porque a nosotros no nos cae bien Trump y porque nos parece que está mintiendo, pero yo creo que es un ejercicio de libertad de expresión que la Gaceta del Arzobispado ponga solamente cosas en contra del aborto, aunque yo creo que están equivocados, porque esa es la línea editorial de la Gaceta del Arzobispado. Y están ejerciendo su libertad de expresión. Y ahí es en donde regreso a lo primero que dijiste que estabas en contra del derecho a mentir. Yo sí creo que existe el derecho a mentir. ¿Saben por qué? Porque el derecho a mentir no es expreso. O sea, no siempre el sujeto que está mintiendo sabe que está mintiendo. Muchas veces es un ecosistema ideológico que lo acompaña. O sea, a mí me parece que está equivocada la Iglesia Católica cuando habla en contra del aborto, porque dice que el alma ya está allí y se está asesinando a un ser humano. No me atrevería a decir que están mintiendo expresamente. Es un ecosistema de ideas que respaldan lo que ellos están publicando en una gaceta del arzobispado. ¿Y saben qué? O sea, haré la primera interrupción. Dale. La Iglesia Católica no es un medio de comunicación. Tiene medios de comunicación y tiene derecho a tenerlos. La Iglesia porque nadie Católica puede no tener un medio de comunicación. ejerce la libertad de expresión, pero no es un medio de comunicación. Y la Gaceta del Episcopado o el periódico Desde la Fe, con el que yo coincido totalmente en la apreciación que tú haces de la información sesgada, obviamente dogmática, que establecen para su feligresía, con la que yo no comulgo, no se puede considerar que sea un medio de comunicación. Es un órgano de difusión de una institución que ejerce la libertad de poder manifestar su punto de vista, pero no, yo no lo consideraría un medio de comunicación. Aguas con eso, ¿eh? Lo compro, Enrique, pero eso es libertad de expresión. Totalmente. O sea, digamos que hay derecho a equivocarse, ¿no? O de propaganda. Es libertad de expresión. Sí, suponiendo que se pueda uno equivocar, eso no necesariamente es mentir. Exacto. Y tienen, es que por eso yo digo, lo que pasa es que suena horrible como lo digo y entiendo que no, o sea, que parezca como que yo estoy defendiendo que alguien diga cosas equivocadas, pero sí es eso lo que estoy haciendo. O sea, sí estoy diciendo que existe el derecho a decir cosas equivocadas. ¿Y saben por qué? Porque no sabemos cuál es la verdad. Justo, ¿quién sabe cuál es la verdad? O sea, Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, o sea, Vladimir Putin, el presidente de Rusia, el líder de una iglesia, él nos va a decir cuál es la verdad. Quod no veritas sé cuál es est. la verdad. Es la gran pregunta de Poncio Pilato, pero a ver, yo les pregunto, ¿me puedo defender contra el error? Y luego, ¿me puedo defender contra la mentira desde mi sitial de servidor público o no? Nadie es el caso que mencionabas. Nadie es poseedor de la verdad universal. Eso es una máxima que aplica y en la que estamos de acuerdo todos. Pero si bien entiendo el sentido en que lo dice Ibabel, yo no lo manifestaría como el derecho a mentir, sino que es tan amplia la libertad de expresión y la protección que brinda, que incluso inconscientemente puedo ser impreciso en lo que comunico y tiene que respetar mi libertad de expresión. O sea, entiendo el sentido en el que... Y si te equivocas, eso no es que tengas límites a la libertad de expresión, tienes que pagar los costos de tu equivocación. Difamaste a alguien, paga el costo. Calumniaste a alguien, paga el costo. Pero vamos a verlo a contrario sensu, como decimos los abogados. Desde el principal atril del poder de este país, existe el deber constitucional por la investidura que tiene el presidente de la República a no reproducir mentiras hacia los medios de comunicación. Eso para mí es una responsabilidad de Estado. Y en esta amplitud del derecho a poder mentir
y sobre todo cuando se hace con dolo, ojo, yo le pongo ahí un asterisco y un pie de nota también. Se puede mentir con dolo y se puede mentir inconscientemente. Un periodista que no es riguroso y que no realizó una investigación exhaustiva o que traspapeló un documento, a lo mejor no cometió una imprecisión con dolo, pero finalmente la cometió. Quien se equivoca con dolo y quien trata de desvirtuar hechos contundentes con dolo, me parece que no está amparado por esta protección constitucional. Y lo voy a decir con todas sus letras, volviendo al caso de Marras, que ha despertado nuevamente este debate a nivel nacional. Los señalamientos contra el hijo, el primogénito del presidente de la República, José Ramón López Beltrán, respecto al conflicto de intereses por haber vivido en una casa de una empresa que ha recibido contratos de una empresa paraestatal mexicana, como es Pemex, es aquí y en China un conflicto de interés que está documentado. Eso es ineludible. Y no ha habido hasta el momento, a casi un mes de ventilada esta investigación periodística, un documento que evada lo señalado en esta nota que dio a conocer Carlos Loret. Entonces, la reacción es denosto al mensajero para tratar de difuminar el mensaje, porque me lastima, porque rompe con mi narrativa anticorrupción, que es uno de sus ejes básicos de comunicación actualmente y desde que eternamente lo vimos como candidato a la presidencia en sus intentos anteriores por llegar al lugar donde ya se encuentra. Me parece que el presidente de la República, y sí lo digo con todas sus letras, ha perdido una oportunidad histórica para llegar como llegó a la primera magistratura del país, con el apoyo social inaudito, inverosímil y además incuestionable en los votos que ganó en las urnas, para convertirse en un demócrata, porque eso se percibía que era Andrés Manuel López Obrador, un demócrata, no un cuate que cuando se dice algo que le afecta, se llama engaño, denosta al mensajero, lo descalifica con sus otros datos y además miente con conocimiento de causa. Eso me parece a mí que es un exceso que vulnera la libertad de expresión del mensajero, que en este caso es el periodista o el grupo periodístico que hizo la investigación Mexicanos contra la Corrupción, que podemos estar de acuerdo o no con quien los encabeza, con quien los financia, y luego salir con esta, a ver, trataré de no usar un lenguaje soez por respeto a Ay, la... no, sí usa un lenguaje Pero soez, por me favor. parece Libertad de un expresión. No sé si exceso, lo ampare. me parece un exceso para terminar y no acaparar el micrófono, que se diga, a ver, ¿y cuánto gana Loret? ¿Y quiénes están detrás de todo esto? No, señor presidente, díganos con su deber constitucional de decir la verdad como jefe de Estado, si hay un conflicto de interés o no de su hijo, si esto rompe con su discurso sí o no, si hubo contrato entre Pemex y la empresa que facilitó que su hijo viviera ahí, y con todas las otras revelaciones en las que se fue hundiendo al intentar hacer una explicación en las semanas posteriores el personaje del que estamos hablando. Entonces, ¿en qué escenario estamos? ¿En un escenario de la defensa de la libertad de expresión o en un escenario de la defensa de Carlos Loret? Es un escenario de la defensa de la libertad de expresión. Y yo tuve la fortuna de participar en un space que rompió récord mundial de más de 64,000 asistentes a través de Twitter, donde hubo de todo tipo de opiniones, pero estando o no de acuerdo con el periodista, todos coincidíamos en términos generales en que el periodismo actualmente requiere de valentía, de que está bajo asedio, de que es amenazado. Para mí no fue agradable ver en las láminas de Palacio Nacional hace unos meses mi nombre, cuando el presidente dice, y es que fulano de tal lleva un récord, tiene 4 columnas negativas para mi gobierno. Perdón, señor presidente, yo no estoy para complacerlo, estoy para opinar y sustentar mi opinión y doy la cara para hacerlo en el ejercicio de la libertad constitucional que me da un régimen democrático, al que yo aspiro sea democrático. Entonces, ¿por qué
en esta insidia del presidente cuando en 2021 tenemos 7 periodistas asesinados y en lo que va de 2022, 5 periodistas asesinados, se pone al escarnio público al gremio y se dice, no, es que son unos mentirosos. Está exponiendo de una forma irresponsable a los mensajeros a una agresión, a un atentado, y les está diciendo a sus fanáticos, porque los tiene, y los tiene muy numerosos, agrédanlos, porque están afectando los intereses de mi régimen. Eso, aquí y donde sea, es autoritarismo y es inaceptable en un régimen democrático. Oye, pero déjenme regresarme al tema de la mentira y del dolo, jurídicamente hablando. Pero si estaba bien bueno, Rafael, lo que está diciendo. Sí, Bueno, por eso, pero va por allá para hacerlo todavía más bueno. Y ¿qué pasaría si hubiera sido un montaje? Ajá. De los ¿Un que ya ha montaje? habido. Un montaje. En el caso concreto del señor Loret de Mola, pues, confeso, Te voy a de decir un lo montaje. ¿Eso está amparado? ¿Montar una mentira, un fraude, está No, No, amparado por claro la que libertad de no. expresión? A Bueno, ver, o sea, lo que está amparado es la posibilidad de que un periodista haga mal una investigación. Y después, si esa investigación pone en riesgo la seguridad, la privacidad, el buen nombre, etcétera, etcétera, bueno, pues habrá que pagar el costo. Pero déjenme decirles entonces una no hay cosa. derecho a mentir, al menos no a mentir con dolo. No, sí hay derecho y pagas el costo. Es que, a ver, o sea, yo lo veo al revés, yo lo veo como un asunto de responsabilidad, que la responsabilidad es la capacidad de pagar lo que uno hace, o sea, es de responder. O sea, cuando tú ejerces tu libertad de expresión, lo haces también ejerciendo o sea, admitiendo que tienes responsabilidad. Ahora, tú puedes estar mintiendo consciente o inconscientemente. Si esa mentira, o sea, está encuadrada en la ley como un daño a un tercero, te digo, calumnia, daño, ¿cómo decir? Al honor, la dignidad, etcétera. Ah, bueno, pues entonces tienes que pagar. Eso se tiene que denunciar. Bueno, pero lo que iba a decir sobre el caso de, ya ves, ya se me olvidó lo que iba a decir sobre el caso de Loret de Mola. No, los montajes. Yo te iba a preguntar, ¿y cómo haríamos, suponiendo que fuera un montaje, que fuera una mentira, que no hay tal conflicto de interés, que no vive en esa casa el ya me señor? acordé. ¿Cómo Ya lo me haces acordé lo que iba a responder? decir. Ok, no, a ver, tiene que pagar. Y eso puede ser, o sea, un costo, por un lado un costo jurídico, por el otro lado un costo en su credibilidad. O sea, oye, todo lo que pagó Loret de Mola en credibilidad por el tema de Cassés no es menor. Y la credibilidad es el valor más importante que tenemos los periodistas. Entonces, costo jurídico, costo en credibilidad, que es su capital como periodista, y también costo en la empresa, o sea, lo pueden despedir, por ejemplo, ¿no? O sea, también puede perder su empleo. Pero déjenme decirles una cosa, o sea, si esto hubiera sido o es con dolo, yo un poco lo equiparo con la actitud que hay que tener frente a las víctimas. Y que ustedes conocen este tema mucho mejor que yo. O sea, cuando hay una víctima, o sea, lo que hace la ley es proteger a la víctima, y es mejor equivocarse con alguien que está mintiendo que equivocarse con un inocente. Es todo el debido proceso, es eso. O sea, al final de cuentas lo que prefieres es equivocarte con alguien que haya hecho mal que equivocarte con alguien que no haya hecho nada y que lo encarcelas. O sea, esa es la protección a la que me refiero. Y también quiero encuadrar el tema de Loret de Mola en el contexto en el que estamos. Lo dijo muy bien Enrique. O sea, no estamos en un contexto en el que de pronto llegamos aquí y por generación espontánea el poder está de pronto acusando a un periodista. No, estamos en un contexto en el que hay periodistas asesinados frente a los cuales los demás periodistas podemos hacer. ¿Sabes qué podemos hacer? Nada, porque no hay. El más valiente de los periodistas no va a investigar lo que estaba investigando el periodista que fue asesinado. Eso no se hace. Entonces, no tenemos manera de levantar la voz para el periodista que fue censurado con su vida. Entonces, estamos en ese contexto de sentir que no podemos hacer nada cuando de pronto un periodista es atacado y sí podemos alzar la voz. Entonces, bueno, hay que tomar en cuenta ese contexto. 2,
Estamos en un momento en el que el régimen no solamente está acosando a un periodista, sino que acosa constantemente a los medios de comunicación. Tiene un día a la semana para decir cuál es la verdad desde su perspectiva, que son esto de quién es quién en las mentiras. Degrada el mercado informativo. No cumple con su función, además de protección adecuada, completa y suficiente para los periodistas que están en riesgo de vida, ¿no? Y además está buscando cortar el financiamiento de investigaciones periodísticas que tienen financiamiento de fuera del país. Entonces, esto no es López Obrador hablando contra Loret de Mola. Esto es un ecosistema en el que la prensa está siendo agujerada por distintos lados desde el poder, y eso lo que está haciendo es que está degradando nuestra democracia y atacando uno de los pilares de los sistemas democráticos, que es la prensa. Bueno, hasta aquí lo dejo, porque ya Oye, me... pero espérame, el ecosistema es importantísimo, porque la Secretaría de Estado de los Estados Unidos ha dicho que, o ha dejado medio entrever, no sé hasta dónde la interpretación del presidente de la República ha sido muy extensiva, pero ha dejado entrever que considera un crimen de Estado la no protección a los periodistas contra la amenaza evidente que hay del crimen organizado. Y la protección no se trata solo de poner guardaespaldas, o sea, se trata de investigación y de combatir la impunidad. Eso no lo tenemos, ¿verdad, Enrique? No, no lo tenemos, y yo lo que... Hay todo un mecanismo y no sé qué desde hace muchos años. Yo quiero hacer una pregunta. En todo este contexto que está viviendo el país, cuando a México se le califica sobre datos duros, cotejables, como el país donde es más peligroso ejercer el periodismo, ¿dónde está la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Es una pregunta seria, que no le quiero poner ideología, pero la señora... Rosario. Sí, la titular de la CNDH. Rosario Ibarra de Piedra. Así es. Ella ha sido reconocida como pues una luchadora social, ¿no? Y nadie le puede quitar esa etiqueta que se ha ganado pues con esa batalla que ha dado durante décadas, pero ponerla ahí sin conocer plenamente aspectos técnicos básicos, elementales, del procedimiento de protección de los derechos humanos, me parece que ha sido un acto irresponsable, y los hechos lo están confirmando, porque puede ser muy sensible, pero la señora no existe. No vemos la actividad de la CNDH cuando es su deber como un órgano autónomo para la defensa de las libertades básicas de los ciudadanos mexicanos. Y en esto se mete en contexto a los periodistas y a la libertad de expresión. ¿Dónde está la señora titular de la CNDH cuando en lo que va del año llevamos 5 periodistas asesinados? Y aquí quiero abrir un paréntesis porque Ibabel hizo un comentario que me parece muy pertinente. Los periodistas asesinados han sido muy vulnerables porque generalmente no son muy notorios en sus medios o en las entidades donde trabajan. Entonces, son, digamos, mucho más vulnerables por grupos del crimen organizado o incluso por entidades del municipio, del estado o a nivel federal para tomar cualquier tipo de represalia contra lo que publicaron o por lo que publicaron. No hemos visto, afortunadamente, y una vida no vale más que otra en ningún sentido, y por eso nos lastima que a estos compañeros los asesinen impunemente, y alguien tiene que alzar la voz como gremio, y por eso lo hacemos nosotros. Yo quiero ver ahorita que, hablando, y ya para cerrar el tema de Loret de Mola, le toquen un pelo a Carlos Loret. ¿Qué se va a inferir? ¿Qué va a provocar esto? Sea verdad o no sea verdad, haya nexo causal o no haya nexo causal, se va a armar un escándalo. Entonces, ¿cuál es el salvoconducto de un periodista? Pues hacer notoria la amenaza, hacer notoria la presión
Y es inaudito que se pida sus ingresos, que se den a conocer datos personales violentando leyes federales y principios constitucionales. A ver, ¿por qué se le pone en esa palestra de exhibición y se le está sometiendo a un riesgo irresponsable por parte del jefe del Estado mexicano? Oye, Enrique, déjame interrumpirte. Además, ¿cuál es la respuesta correcta? Si gana poco es porque está enojado porque ya no gana lo del régimen anterior, y si gana mucho es porque hay un poder criminal, o bueno, mafioso o conservador superpoderoso que le está pagando todo. Entonces, ahí no hay respuesta correcta. En todo caso, lo que sí es correcto, lo que sí es incorrecto es que un servidor público dé a conocer los ingresos de un particular, ¿no? Pero mira, si tuviera sentido, o sea, si fuera de interés público porque eso nos dice algo, a lo mejor preguntaremos, pero, o sea, les estoy diciendo, ¿y cuál es la respuesta correcta? O sea, no tiene sentido la pregunta, porque si gana poco, entonces la inferencia es que está enojado, y si gana mucho, la inferencia es que está pagado. O sea, no tiene interés público la respuesta para esa pregunta. Por Y supuesto. además, un tema otro en contexto. ¿Cómo dolió ese mensaje en Twitter de Anthony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos, donde se solidariza con los periodistas mexicanos a los que considera se les debe de dar protección para que hagan su trabajo? A ver, ¿por qué dolió ese comentario? Ah, es un injerencista. Ah, y cuando Donald Trump fue injerencista 25 veces y al día siguiente otras 25 veces nadie dijo nada. Entonces estamos en el mundo del fanatismo y de la ideología. Por eso hay que centrar el tema en un asunto de derechos esenciales. Por eso hay que centrar el tema con la mayor objetividad posible, porque es realmente, no nos vamos a poner de acuerdo, pero creo que nosotros debemos de aportar los elementos para que los ciudadanos entiendan el contexto y la coyuntura y lo importante que es defender la libertad de expresión, no como un bien abstracto que garantiza la Constitución, sino porque a todos nos atañe. Los ciudadanos tienen el derecho también de salir a la calle a manifestarse. Ah, bueno, se les descalifica. Y dice, no, a ver, estos conservadores, fifís, que están saliendo a la calle a protestar por los homicidios contra mujeres. ¿Por qué esa etiqueta desde el poder? Me parece que hay un abuso del poder en la actualidad y eso nos lleva a los límites tan peligrosos del autoritarismo, del que no queremos regresar, hablando de tiempos, Rafa, de los 70s, de finales de los 60s, en los que tuvimos un presidente que era un orangután, ¿no? Y que todo lo aplastaba porque no le gustaba la libertad y las expresiones, ni de los reporteros. Bueno, en ese entonces no había libertad de prensa, por Dios. O sea, bueno, corrió al director del Fondo de Cultura Económica, mi querido Enrique, por atreverse a publicar Los Hijos de Sánchez, ¿no? bueno, O sea, a ese grado se llegaba. o la censura a Carlos Fuentes por publicar Aura cuando se enfadó la Iglesia Católica y se armó un escándalo, etcétera, etcétera. Entonces, estamos en un mundo en el que los derechos deben de respetarse, pero también interpretar el contexto social que estamos viviendo. Es decir, me parece una falta de sensibilidad que cuando tenemos un país con alto riesgo para el ejercicio del periodismo, se les ponga en la palestra a los colegas, se incluyan nombres, se les denoste porque no se está de acuerdo con lo que dicen. Bueno, que los denuncien, que les pidan las réplicas. Ahí está el derecho a la réplica y hay que ejercerlo. Y está normado, hay una ley secundaria del artículo constitucional que consagra la libertad de expresión, donde se habla de un protocolo para la réplica. Creo que esos son instrumentos jurídicos muy valiosos que se deben de hacer valer. Yo no digo que haya un salvoconducto para los periodistas para mentir con dolo o sin dolo. No es así. Tenemos que ser responsables de lo que decimos y sustentarlo. Para eso se hace el periodismo de investigación. Ahora, resulta que hablando de otra periodista, a la que también respeto, Carmen Aristegui, cuando hizo pedazos Enrique Peña Nieto, entonces era el adalí del periodismo libre en este país y era glorificada por quien ahora la señala, la acusa y también la denosta. Ah, habla en mi contra y entonces en ese sentido ella ya no está de mi lado y por lo tanto al no estar de mi lado y afectar mis intereses, ya no es una periodista que yo respete. No es así. La realidad y la coherencia y la objetividad nos indican que no es así.
Ahora, eso como sea, mi querido Enrique, como muy bien dices, es fáctico, pero en el terreno de lo jurídico está esta resolución de la Suprema Corte, ¿no? Que obliga a distinguir entre lo que es opinión y lo que es información, a saber qué tan exacta y qué tan veraz. Volviendo al ejemplo que ponían ustedes, ¿tengo o no derecho a opinar en un editorial que yo creo, como lo creo, que la vida humana intrauterina debe ser respetada y que incluso se puede acudir a, a instrumentos penales para que esa vida sea protegida? Puedo estar equivocado, yo creo que no, pero puedo estar equivocado. Exacto, pero ¿es opinión o es hecho? Exactamente. ¿Tengo ¿Quién va derecho? a ¿No me decir ampara la eso? libertad de expresión o no? Iba a ver. Claro, Ujú. exacto. ¿Quién va a decir eso? Ahora, a mí me parece que, un poco para redondear lo que estaba diciendo Enrique, la libertad de expresión es un ejercicio, es un derecho, perdón, que se ejerce sin que sea el Estado el que concede el que concede gratuitamente esa capacidad, ese derecho. Ahora bien, el Estado lo que sí tiene es la capacidad de fregar ese derecho y lo tiene muy sencillo con todo lo que habíamos estado diciendo sobre el ambiente hostil, con modificaciones como esta de la que tú estás hablando, que no, todavía no pasa en la Suprema Corte. Pero ya Y está me hasta parece, de hecho, impugnada en la no, Comisión pero ya había Interamericana, ¿no? pasado y luego lo regresaron y bueno, Lo que el pasa es caso que es que ahorita todavía no es exhorta vigente. al legislativo, ¿no? A modificar, que ese es otro asunto muy Así es. interesante, ¿no? Sí, el Pero, a caso es que ver, no está vigente. ujú, Ahorita no está vigente, pero esta intervención del Estado en el ejercicio de la libertad de expresión es muy peligroso. Eso es lo que se tiene que cuidar. O sea, esas son las alertas que se tienen que prender. No es como que este presidente sí protege la libertad de expresión porque no encarceló a nadie. No, no, a ver, perdón, como dijo Enrique, esto no es algo que él nos haya entregado. O sea, se ha peleado palmo a palmo. Lo que sí puede hacer el presidente es quitarla. ¿Y cómo? Utilizando los aparatos del Estado para hostigar a los periodistas o no solamente el titular del Ejecutivo, sino más bien el, el otro poder, como en este caso sería el Poder Judicial, el que está interviniendo para que la libertad de expresión sea acotada. Esas son las alarmas que tenemos que prender. Y ya nada más para terminar, yo quiero que quede muy claro que no vivimos ahorita, no solamente por los periodistas asesinados, que es un fenómeno complejo porque tiene que ver también con el crimen organizado, pero no sobre todo, es sobre todo con el crimen organizado, pero, ojo, con la omisión y la complacencia o la incapacidad del Estado. Entonces, estamos viviendo eso y por otro lado, sí estamos viviendo un momento de ataque a la libertad de expresión fuera de ese rango en el que se pierde la vida. O sea, también en el rango en el que los que están viviendo en la Ciudad de México, que no están revelando secretos del narcotráfico, también esos periodistas de la Ciudad de México, los VIP, también están siendo acosados. Y si los VIP son acosados, o sea, ¿qué esperamos todos los demás? pues sí, es que además en un país como este, que se den a conocer tus ingresos, sean exagerados o no, pues ya es prácticamente una invitación a que te secuestren, ¿no? O cosas peores. Evidentemente en eso Carlos Rodríguez tiene toda la razón. Pero O bueno, aunque no lo ¿eh? secuestren, aunque no lo secuestren. A ver, es el presidente de la República. Está diciendo que quiere que el SAT te investigue. Me moriría del miedo. A Por mí, supuesto. yo me moriría del miedo y no tengo dinero para que me secuestren, Rafael. Y de todas maneras, No, que el SAT se ponga a ver qué onda, me asusta. tienes toda la razón, por eso hablaba yo de mecanismos sutiles, ¿no? Que estamos Es, volviendo peligrosamente a aquellos es un mecanismos, ¿no? mecanismo, pues yo ni Ujú. siquiera lo llamaría sutil, Rafa, es decir, es un mecanismo directo de amenaza donde el aparato de Estado puede movilizarse en contra de una persona. Por Exacto. eso hablo del abuso del poder. Eso es abusar del poder. A ver, el presidente de la República pues, es el hombre más informado de este país. Él alza la línea roja y le habla al director del SAT, en este caso a la directora, y dice, a ver, pásame las últimas declaraciones fiscales de tal persona. Ujú. Que ahí Y podríamos discutir largo y tendido, mi querido claro, Enrique, si tiene la obligación para cualquier fin, la directora de un órgano desconcentrado,
de darle al presidente de la República la información. Que da Oye, para pero tiene programa, la ¿no? unidad de inteligencia financiera, que ya vimos sí, claro, que puede funcionar un poco a la brava sin necesidad de otra. nada. O sea, Esa te es congela otra. tus cuentos y tus 10 pesos, ¿qué onda? Bueno, y si hubiera quedado en que el presidente pide los datos fiscales de un periodista y los tiene, a ver, tuvo tal ingreso, dedujo esto, declaró esto otro, está bien. Lo que no está bien es que al día siguiente en una lámina, ante todo el país, en cadena nacional, revela datos muy sensibles, violando varias disposiciones y la propia Constitución, el propio presidente de la República. Y Rafa, hablabas de una resolución de la Corte, lo digo brevemente, fue de la primera sala, un proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, en el que se determinó que hay un elemento que debe de preservarse y que se había desechado en la reforma de 2017 de la Ley Federal de Radio y Televisión. Y tiene que ver con la diferenciación en los medios de comunicación, háblese radio y televisión, de lo que es opinión y de lo que es una nota informativa. A mí me parece que esto es un atropello, porque es faltarle el respeto al público, considerarlo menor de edad. A ver, la gente, el espectador, se da cuenta cuando un periodista está opinando y cuando está generando una nota informativa. No hay necesidad de diferenciarlo. Eso acota la libertad editorial que también tienen los medios de comunicación. Bueno, como decía Ibabel. Oye, Enrique, no es pero derecho espérate, positivo. cuando dices eso acota la libertad de expresión, No, explícanos, editorial. ¿es opinión o es hecho? No, la libertad editorial. Bueno, sí, ahí está. Es un magnífico editorial. ejemplo, ¿no? La libertad editorial. Pero a ver, el tema es, ¿por qué meter a los medios en ese galimatías? ¿Por qué? No hay necesidad de hacer eso. El aparato de control remoto de la televisión y el sintonizador de la radio son de los objetos más democráticos que hay en el mundo. Y no te gusta, le cambias. ¿Te parece un soquete el que te está diciendo algo? Dices, este cuate no sabe, le cambias. Oye, Enrique, y además, ¿qué pasa? Regresamos al tema de la mentira y la verdad. Digamos que yo digo ahorita, está lloviendo. Se supone que es informativo, no es mi opinión. Y no está lloviendo. ¿Y qué? O sea, eso no va a estar penado solo porque yo ya dije, oigan, esto es información, está lloviendo. Y no es cierto. Yo creo que la sanción viene con algo que tú decías, la credibilidad, que es el bien supremo. Ese es el bien, claro. Es decir, si yo miento, ¿no? Y créanme que todos los días me esfuerzo por no hacerlo ni siquiera involuntariamente, pero si yo llegara a mentir involuntariamente y me lo demuestran, tengo la obligación de retractarme. Claro. Tengo la obligación de solventar un derecho de réplica, porque la réplica tiene dos condicionantes básicas, no olvidarlo, no es tan amplia y general. Tienen que ser hechos falsos y demostrarse que son hechos falsos. Es decir, esa protección, como todas, no es absoluta y amplísima. Todo tiene límites. Pero esto de lo que hablábamos, de esta resolución de la Corte en la que se exhorta al legislativo y está corriendo el plazo del primer trimestre de este año para que legislen en ese sentido, me parece una absoluta barbaridad. Y ya está en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y se va a litigar a nivel internacional y ya es un tema superado porque ya se había discutido hace 5 años y volvemos otra vez a lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que vale la pena en la actualidad? A ver, sumarnos todos a que se respete el derecho a expresarse. Y lo puede hacer un periodista y también lo puede hacer un ciudadano, lo puede hacer una ONG y lo puede hacer la Iglesia Católica. Nos puede gustar o no lo que digan, podemos estar de acuerdo o no, pero tiene derecho a decirlo. Claro. Y a no distinguir y a que no se distinga si está hablando de hechos o de opiniones, ¿no? Exactamente. Ahora, yo entiendo que también se busque pues, que la información sea lo más exacta posible para volver a este derecho que tiene la nación de informarse. Pero esa pues, hay búsqueda muchos de la asuntos verdad en que esa exactitud pues, es imposible, ¿no? Porque hay cosas muy opinables. Y esa búsqueda de la verdad, a mí me parece que es una pulsión autoritaria. O sea, hace 2 siglos, la información que se tenía no era verdad sobre, por ejemplo, los virus, sobre las bacterias. Y la información que se tenía, pues, era la que estaba en la mano, o sea, no era verdad.
Y bueno, y entonces, ¿quién decía que era verdad y que no? Bueno, pues era como la información compartida en el mundo. Creo que esto decir, no se puede decir que, imagínense, o sea, hace 4 siglos, no se puede decir que si te ponen unas sanguijuelas, entonces ya te vas a curar de la peste. No se puede decir eso porque no es verdad. ¿Quién dice? Todavía no está comprobado eso. A O ver, sea, Es cierto que, por ejemplo, el discurso de odio, iba a ver, pues sí está en algunas sociedades, más que en otras, limitado, ¿no? La libertad de expresión limita los discursos de odio, ¿no? no Por la ejemplo. limita, está castigado el discurso de odio. Fíjense cómo es Ujú. diferente. Una cosa es prohibir y otra cosa es castigar. O A ver, sea, tú, claro, o sea, está castigado, pero si tú quieres vas y lo dices, ¿eh? Y entonces tienes que asumir las consecuencias. sí, pero castigado desde el aparato punitivo del Sí, Estado. claro, y tienes que No es que asumir las pierdas consecuencias. credibilidad, no es que nadie le vaya a prender ya tu canal, sino que te meten a la cárcel, Te ¿no? meten a la cárcel y tienes que asumir las consecuencias y estoy de acuerdo con eso. Bueno, Pero no es como que está prohibido que hables, no puedes decirlo, no, sí lo puedes decir y vas y lo vas a ir a decir y te van a encarcelar. hay una frase del presidente López Obrador con la que yo estoy de acuerdo. Está prohibido prohibir. ujú. Está prohibido prohibir. Muy del mayo del 68, mi querido Enrique, ya que estabas hablando de nuestra Oigan, en nostalgia México no sesentera, está ¿sí? prohibido asesinar, por ejemplo. No Bueno, hay ningún lugar en el que se diga que en México está prohibido asesinar, no, porque el está penado. asesinato no está prohibido, está penado, que no es lo mismo. Y asumes las consecuencias y conoces Ajá, esa conducta. a eso Miren, me refiero. les quiero compartir, y creo que es muy útil para este terreno en el que nos estamos moviendo, pero para meterlo un poco en concepciones jurídicas. Hay una tesis de la primera sala de la Corte que me parece a mí muy ilustrativa. La voy a leer brevemente. Dice, quienes desempeñan responsabilidades públicas Eh, tienen pretensiones con menos resistencia normativa general que los ciudadanos ordinarios. El desempeño de su cargo exige un escrutinio público intenso, la posibilidad de crítica que pueda legítimamente dirigirles debe entenderse con criterio amplio. Es Así es. decir, la resistencia a la crítica por parte de un personaje público, y más cuando tiene un cargo público, y más cuando es presidente de la República, Así es. es un tema que ha resuelto la Corte. Es decir, tú funcionario público, tú ente que realizas una función de Estado, debes de tener mucho más resistencia a la crítica que un ciudadano ordinario. Es un criterio de la Corte que me parece muy valioso y a Es un mí... criterio internacional, Enrique. O sea, cuando Así hay, es. cuando hay un conflicto de derechos, porque un funcionario público reclama su derecho a la privacidad, pero del otro lado se está reclamando el derecho a la información, el que tiene que aguantar es el funcionario público. el Es, estándar pues, es ese es un completamente criterio distinto, ¿no? internacional. Entonces Ujú. díganle al presidente de la República que aguante vara con su hijo, Que ¿no? aguante vara. Sí. Es evidente que tiene que O, a hacerlo, ver, ¿no? ¿a quién le conviene aclarar esto? Pues a él mismo y a su hijo, que salgan a aclararlo contundentemente. Entonces, ¿qué estamos viendo? Exoneraciones express y al vapor que se conceden unos a otros. Eso de verdad es una falta de respeto. O sea, si se han tardado tanto en darle vueltas, ¿hubo o no? ¿Hay pruebas o no? Pues que lo digan. Y obviamente No, y no lo otra han, cosa, y no lo han. en ese caso que es el que ahorita nos tiene a todo el país así como que viendo la novela, o sea, en ese caso estamos hablando hasta ahora de un conflicto de interés y un conflicto de interés en lo que finalmente deriva es en la inhabilitación del funcionario público que estuvo relacionado con ese conflicto de interés o en el encarcelamiento de ese funcionario público si se vio beneficiado con recursos económicos. Ya, o sea, no Pero estamos hablando de corrupción. no es corrupción, pero hay un tema Ajá. en vía de facto muy importante, Ibabel. ¿Qué es lo que ha causado tanto escozor? Rompió, hizo pedazos la narrativa anticorrupción del presidente de la República. De esa narrativa de austeridad republicana, de la justa medianía juarista, la destrozó, porque su propio hijo no comulga con esos principios. Y Como no la es Casa corrupción. Blanca hizo pedazos el Pacto por México, Enrique. Eso no es corrupción, ¿No? se llama incongruencia, se llama
falsear la narrativa para... Y me gustaría decir algo sobre eso, Enrique. O sea, esto que ha salido en los medios no significa que porque se pueda evidenciar lo que sucede con el hijo del presidente, entonces vivimos en un sistema democrático en el que hay libertad de expresión. No, lo que hay son periodistas valientes. Esos los hay hasta en una dictadura real con todas sus letras. O sea, eso es lo que estamos viendo. O sea, estamos viendo realmente valentía y financiamiento de debajo de las piedras. Que por cierto, también es criticado el financiamiento, por lo menos el que viene del exterior, y hay que tener mucho cuidado también con esas críticas, porque otra vez el estándar no es igual, ni para los partidos políticos, ni para los funcionarios públicos que el que tienen los privados. ¿Y qué pasa con el financiamiento público que va destinado a las cadenas públicas como Canal 11, como Canal 22, como el Sistema Público de Radiodifusión, que han plagado sus contenidos de ideología de la Cuarta Transformación, con recursos públicos, claro. Sin embargo, nadie ha acotado ese derecho de expresión desde un medio público. Se están utilizando recursos públicos para un adoctrinamiento ideológico, pues sí, ahí está. Oigan, y el derecho y el la ejercicio. Propia mañanera. ¿Cuánto se gasta en eso día a día? Sí, hay una cosa que no hemos señalado y es que el ejercicio de la libertad de expresión no solamente, o sea, la libertad de expresión no solamente se ejerce con la palabra, la pluma o la pantalla. La libertad de expresión también se ejerce con el dinero. En Estados Unidos está reconocido así y en muchos otros países. O sea, la posibilidad de que alguien financie algo como un ejercicio de su libertad de expresión porque cree que esa causa es la buena. Eso se vale. Aquí tenemos un ejemplo que me parece a mí muy desagradable, pero a ver, lo voy a citar sin decir nombres. No, di los nombres. ¿Han ustedes escuchado esta cadena de farmacias similares que, bueno, glorifican la vida de su fundador? ¿Cómo han pagado publicidad para eso? ¿No? El señor está gastando su dinero en lo que cree para él es valioso y pues así lo manifiesta. Es el ejemplo que tú estás citando, Ibabel. Así es, la libertad de expresión también pasa por usar tu dinero como tú quieras en la causa que se te dé la gana. Yo ya estoy harto de escuchar eso, ¿no? Pero claro, el señor hasta le puso el mismo nombre que el famoso libro de Hitler, imagínate, ¿no? Mi lucha, o no sé qué se llama el libro. Pues sí. Claro que están parados. Claro, hay gente que llega, como en el ejemplo que pones, Enrique, a muchas más personas que otros, pues que no tenemos cómo pagar eso, ¿no? Sí, claro. A ver, y lo veíamos en los Estados Unidos, vuelvo al tema de Trump. Es multimillonario. El señor ha gastado una enorme cantidad de miles de millones de dólares en su publicidad, en sus empresas. Está muy bien. Pero como presidente, cuando ejerció como presidente de los Estados Unidos, no tenía derecho a mentirle al pueblo norteamericano para arengar a sus seguidores a declarar un fraude cuando no lo hubo. Y cuando las autoridades constitucionales establecidas en ese régimen así lo determinaron, él quedó en ridículo. Entonces, ahí viene este dilema. Volvemos a lo mismo, al planteamiento de origen de Ibabel, que me parece abrió muy sabroso el debate. El derecho a mentir, tú lo dices. Yo insisto. Yo le pongo esos asteriscos, porque sí suena muy fuerte. Es el derecho tan amplio a expresarse que con dolo o involuntariamente te lleva a que se respete tu punto de vista. Y es que además es mejor no censurar, ¿no? O sea, si nos vamos a la teoría del mal menor, pues es mucho mejor no censurar a nadie, aunque se equivoque, incluso aunque mienta, a tener un Estado que censura. Ahora, sí. Yo también puedo entender que digan, yo quiero estar informado de lo que piensa el presidente cada mañana. Pues habrá gente que sí lo quiere saber, ¿no? Y hay que tener en cuenta también, Rafael, ahorita que hablaste de la censura y también la había señalado Enrique hace rato, y lo junto con lo que dijo Enrique, de no es lo mismo Trump presidente que Trump ciudadano. Y la censura nunca se ejerce de abajo hacia arriba, ¿eh? O sea, cuando los medios de comunicación en Estados Unidos decidieron no transmitir el discurso de Trump, eso no es censura. Censura es del poder hacia abajo. Lo otro es línea editorial. Les digo, si la Gaceta del Arzobispado quiere decir o no decir algo sobre el aborto, es su línea editorial, no es censura.
Eso es del poder hacia abajo solamente. Y lo mismo sucede con los periodistas. Ojo, el presidente de la República actualmente constantemente quiere convencernos de que él es un ciudadano y tiene derecho a defenderse, es legítima defensa. No, perdón, lo acaba de decir Enrique. No, el presidente no es un ciudadano. Un periodista sí es un ciudadano y no importa que tenga micrófono, ni pantalla, ni pluma, ni lo que sea. Un periodista sí es un ciudadano, pero el presidente de la República no. Y no es nada más porque lo dice la ley, sino la razón por la que no es un ciudadano normal es porque tiene el aparato de Estado a su favor, porque le puede hablar a la unidad de inteligencia financiera, al SAT, al ejército, porque tiene al partido, todo eso. O porque te puedes subir a la mañanera y hacerte pedazos. Bueno, por cierto, perdona Ibabel, mis preguntas de Leguleyo, prometo que es la última, pero también la administración del presidente López Obrador ha hablado una y otra vez de este asunto de los regímenes concesionados, ¿no? Y en ese sentido, como dice, pues se les concesiona un espacio público, tienen que cumplir con los valores del pluralismo, de la verdad o incluso de una verdad monista, como pueda ser el destino inexorable del pueblo mexicano, ¿no? Bueno. A ver, yo creo que en ese tema de las concesiones, en todos los medios, no me refiero solo a lo escrito, pues hay mucho que hablar desde el punto de vista de la libertad de expresión. Si me permiten, desde mi ámbito, que digamos es el de profesor universitario, pues es muy parecido al asunto de como trabajas en una escuela pública, tienes solamente que pronunciarte en tu cátedra en torno a la verdad. Vamos a pensar en la historia oficial, por ejemplo, en la verdad que te impone el aparato público, o escuela privada, como tu régimen es parecido al de una concesión, de un servicio público, también tienes que cumplir con los valores del Estado mexicano. Aquí hay un problema mayúsculo, ya no solo de libertad de expresión, de libertad de pensamiento, de libertad de creencias, de muchas otras cosas, ¿no? Y yo no veo que estemos discutiendo eso, más bien estamos discutiendo si distinguimos entre hechos y opiniones. Yo creo que, Rafa, no hay que perder de vista que los medios de comunicación son negocios. Tienen finalidades comerciales, económicas. Eso es evidente. Y estoy casi diciendo una obviedad, pero hay que volverlo a recalcar. Y hay otro aspecto importante de control del Estado sobre los medios que se llama publicidad. Y hay un aspecto muy importante, es sintomático cuando se revisan los datos del pago de publicidad del gobierno en turno respecto a ciertos medios de comunicación, periódicos o televisoras o estaciones de radio. Y entonces, eso es un dato duro absolutamente revelador. También a través del pago de publicidad se han llegado a comprar algunas conciencias, ¿eh? Bueno, acuérdate de aquel papel que solamente podías comprarle al Estado, ¿no? Ya que hemos hablado de sutilezas del antiguo régimen o del no tan antiguo régimen. Pues ahí están las sutilezas, ¿no? Rafa. Sí, señor. Tienes toda la razón. Siempre están presentes, ¿no? Hay varios comentarios y preguntas muy interesantes para ustedes. El señor Íñigo Lanchares. Buenas tardes a todas y a todos. Aquí el doctor Lanchares, que es catedrático de la Universidad de Anáhuac, fue juez del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en España. Él dice, no hay libertad de expresión y las declaraciones de derechos del hombre son eso, meras proclamaciones sin contenido real. Después del escándalo de la escuela del Liceo Franco-Mexicano Asociación Civil en la Ciudad de México, ya no me queda duda que ni los derechos de la infancia se respetan en la sociedad. Bueno, pero pues está claro que sí podemos decir eso, don Íñigo, y en un foro público como este, eso es libertad de expresión. Wenceslao Juárez Monroy, gracias por compartir el conocimiento de un tema de gran relevancia en nuestra sociedad actual. Y bueno, yo agregaría, don Wenceslao, gracias por compartirlo de esta manera, ¿no? Que hemos tenido un debate de un altísimo nivel. Alejandro Ruiz, buenas tardes. Dice otra vez el juez Lanchares, hay derecho a equivocarse, mas no derecho a mentir. Bueno, ya lo estábamos discutiendo, yo creo que usted tiene razón. Próspero Gilberto, bien interesante este tema. Esto va a seguir, hay varios en favor y muchos en contra del trabajo de algunos periodistas. Un profesor mío, otra vez don Íñigo Lanchares, de Historia del Derecho, decía, no es lo mismo escribir con tendencia que escribir tendenciosamente. Bueno, habría que ver cuál es la distinción, ¿no?, que utilizaba su profesor. Don Marco Perafán, alega el uso y explotación del espectro radioeléctrico, supongo que se refiere a la administración pública. En efecto, pero pues ese uso y explotación está amparado por un derecho que además convencionalmente es amplísimo, ¿no?
que es el derecho a la libertad de expresión. Pues ahí están estos puntos sobre la mesa. No sé, ¿quiere hablar el doctor Ruiz? Adelante. Don César Ruiz. El micrófono. Antes que nada, muchas felicidades por tan rico debate. La verdad es que esa es la primera vez, les soy muy sincero, que tenía un impulso enorme de participar, pero me hice a mí la promesa de nunca interrumpir el desarrollo de una exposición. Así que si me permiten, pues tomé muchas notas que me gustaría ir compartiendo con ustedes poco a poco y encima hacerles algún poco más de preguntas. Obviamente de todo lo que estuvieron hablando y muchísimas gracias sobre todo Babela por traer el tema del derecho a mentir, porque pues más de la mitad de la conferencia giró en torno a este tema y a mí me hizo reflexionar sobre una cuestión y es la solución que les propongo, a ver qué les parece a ustedes. Creo que en el tema de la libertad de expresión tenemos que distinguir varios niveles y yo veo prácticamente tres. El tema es como ciudadano común, o sea, como ciudadano realmente, la libertad de expresión es un derecho fundamental y como tal no tiene más límite que la afectación a terceros, como cualquier otro derecho fundamental. Entonces, bajo esa perspectiva, creo que en ese caso sí podemos hablar de un derecho a mentir. Yo tengo todo el derecho a decir que tengo el IQ un IQ igualito al de Einstein y ustedes no pueden hacer nada para impedírmelo. Yo puedo decir que soy descendiente directo de Nezahualcóyotl y mientras no les afecte, no tienen nada para... Es más, puedo decir que soy descendiente directo de Maximiliano de Habsburgo y no Oye, tienen... César, en el desarrollo a la personalidad, a la libre personalidad, tú puedes decir que quieres ser malo. Justo a eso quería llegar. Hoy con esto del libre desarrollo de la personalidad, a la gente se permite decir, no, pues la verdad yo soy mujer, la verdad yo soy niño, la verdad yo me considero italiano. No sé si ustedes están al tanto de la persona que está buscando que se le reconozca como gato. Hay uno que quiere que se le reconozca como árbol. Y mientras no afectes a otros, pues la verdad es que tienes derecho a expresarte como tú mejor lo consideres. Claro, empiezan los problemas cuando afectamos a otros, pero es lo que les Pero digo. entonces pagas, pues para eso están ustedes, hay que pagar. Y eso es natural como a cualquier ejercicio de cualquier otra libertad. Mis libertades solo terminan donde empiezan las de los demás. Entonces, si yo empiezo a decir, por ejemplo, no, pues es que Enrique le paga a Rafa para que hable en contra de nuestro ilustre señor presidente. Ah, caray. Tiene Enrique todo el derecho. Enrique, págame a mí, yo lo hago gratis. ¿De dónde? Yo estoy equivocado, ¿no? A ver, doctor, yo quiero hacer una acotación ahí. Yo creo que estamos hablando de derecho a la libre expresión. O sea, yo puedo decir que vengo de Marte. Así es. Estoy manifestando, tengo la libertad de decirlo, pero no tengo el derecho a mentir. O sea, a mí sí me parece fuerte la expresión, pero entiendo el sentido del análisis que estamos haciendo, como lo decía con Ibabel. Es decir, con dolo o sin él, es la máxima expresión del derecho que tengo a decir lo que se me pegue la gana, ¿no? Pero no necesariamente a mentir, ¿eh? Es que no, y yo entiendo también el cuestionamiento de Enrique, ¿eh? O sea, en realidad mi frase es provocadora porque yo creo que tiene que llegar hasta ese extremo la libertad de expresión. yo ya te la compré y la voy a defender incluso ahora en contra de los dos. Porque efectivamente si se ponen un límite, están coartando la libertad con un límite que no se lo establece la Constitución. Oye, pero Rafael tiene voto de calidad, así que ya nos fregamos. Somos 2 contra 2 y Rafa tiene voto de calidad. Eso no existe en una república. Y ahí entra otro problema, ¿no? Entonces, ¿quién define qué es la verdad? A lo mejor tendríamos que hablar de información cierta y verificable, pero no de verdad, ¿no? Pero bueno, eso sería en cuanto a los ciudadanos. Me imagino, mi segundo nivel era los medios de comunicación. Más que la libertad de expresión, me parece que en el ejercicio de sus actividades, los medios de comunicación lo que están haciendo es ayudar al ejercicio del acceso a la información que tenemos los ciudadanos. Y ahí sí, entonces, ya encuentra un matiz o libertad de expresión. Ahí sí es más reprobable el hecho de que mientan, porque al mentir lo que están haciendo es transgredir, si me lo permiten, nuestro derecho de acceso a la información. Al estarnos llenando de información que no es correcta, nos llevan a tomar decisiones inadecuadas. Y entonces ahí sí veo yo una afectación hacia nosotros. Y el tercer nivel que yo veo es el de los servidores públicos. Los servidores públicos, como es el caso del citado presidente de la República,
que también me gustaría mencionarles otro caso al término de esta intervención. Hay que distinguir, como bien lo mencionaba Enrique, en el caso de Trump. Una cosa es el ciudadano Andrés Manuel López Obrador, que tiene todo el derecho de réplica y, como les decía, para que en cualquier momento en el que alguien exprese alguna información o, algo, o dé a conocer algún dato privado de él o que le afecte en lo personal, él tiene todo el derecho de réplica como cualquier otro ciudadano, porque sí es un ciudadano. Sin embargo, cuando ejerce la investidura de presidente de la República, ahí no es un ciudadano, como bien decían ustedes, sino es un servidor público que tiene más que el derecho de expresarse, tiene la obligación de ser transparente. Entonces, en este caso, es en el que menos podríamos, me parece, si me lo permiten, hablar de un derecho a mentir, porque nosotros tenemos el derecho a acceso a la información y él tiene la obligación de ser transparente. Entonces, con esas dos herramientas es imposible o no tiene cabida, desde mi perspectiva, el derecho a mentir. Pues bueno, esa es la que les pongo en ese tema, pues abierto a sus comentarios y a sus respuestas, ¿no? Ahora, algo que me preocupa un poco más a mí es el tema de, en la actualidad, en este momento, en el contexto en el que vivimos, no sé realmente si nosotros... Oye, doctor, perdóname que te interrumpa. No es nada contra tu libertad de expresión, pero Ibabel tiene que entrar ahorita a cámaras en otro programa, ¿no? Entonces, no sé si quieras decir algo más, pero tu micrófono está apagado, ¿eh? Mi querida Ibabel. Ya Igual no yo lo oímos seco esto. y ustedes se quedan discutiendo porque está buenísimo. Sigan, Sí, sigan. se me hace que sí, te vamos a tomar la palabra, ¿no? Sí, porque Oye, está bueno, está bueno. Yo me despido, un les millón de agradezco. gracias, ha sido un privilegio escucharte. Igual, Enrique, me encantó yo me debatir siento muy contigo. honrado de poder interactuar contigo, te respeto profundamente y me encanta que se haga el debate con esta estatura, con este respeto, con estos argumentos. Eso le hace bien a la libertad de expresión, le hace bien a la democracia y le hace bien a todas las personas que nos Y escuchan. Yo además te lo vuelve más agradezco mucho. interesante, porque si no, qué aburrido. Y César, muchas gracias y muchas gracias por votar conmigo. Ahí estamos empatados. Rafael, muchas gracias por haberme invitado. Fue un honor estar en este foro y muchas gracias a todos los que nos acompañaron, los que nos escucharon. Yo me despido, pero sigan aquí porque está bueno. Yo ya Un me voy. abrazote muy grande. Gracias. Adiós. Chao. Bueno, siguiendo yo lo que me gustaría preguntarles, bueno, ahora a ti, Enrique, y Rafa, obviamente, es si realmente creen que en este contexto en el que vivimos estamos ejerciendo a plenitud nuestro derecho de acceso a la información. Lo digo porque pareciera más bien que hoy los grandes medios están divididos en dos bandos, donde lo último que importa es realmente compartir información verídica, ¿no? Si por un lado tienes periódicos, podremos llamarle oficialistas, que reciben incluso dinero público y que ellos incluso sí deberían de transparentar su funcionamiento al recibir dinero público, que se encargan de, pues, defender las acciones gubernamentales y de hacer tendencia a favor de lo que haga nuestro presidente, ¿no? Caso La Jornada. En cambio, existen otros periódicos que más bien van a la crítica al presidente y en ese camino quedamos nosotros. ¿A dónde realmente existen fuentes a las que podamos acudir en los periódicos grandes donde podamos informarnos de verdad, o solo estamos siendo secuestrados por la imposición de dos ideologías, una a favor y otra en contra del sistema? Esa Yo sería creo, una pregunta. Bueno, yo pues creo, adelante, ya luego sigo con mis preguntas. yo creo que, ya lo comentaba yo, el aparato más democrático es el control remoto de la televisión o el sintonizador de las estaciones de radio, o en este caso, bueno, pues ya el internet que tenemos en los celulares para poner lo que queremos escuchar y lo que no queremos escuchar. Creo que el trabajo de todos los medios de comunicación siempre tiene algún valor. Yo así lo considero y a lo mejor es una visión muy romántica de mi parte como periodista, pero creo que debemos de apelar a la mayoría de edad del público al que van dirigidos estos medios. No todo mundo lee un periódico, no todo mundo ve un noticiario de televisión o escucha un noticiario de la radio. Y cada vez son más los ejercicios que se dan a través de las redes sociales, de opinadores, de bloggers, les llaman ahora influencers, donde se da información, donde mucha de ella es falsa o es inventada
otra es verídica, otros son muy serios. Yo creo que la libertad no debe de acotarse a considerar que un medio es oficialista o no. Algo tendrá valioso que a mí me aporte y lo consideraré o no en mi lectura. Y yo creo que ese es el mejor calificativo que yo le daría a un medio de comunicación. Si a la gente que es afín a la Cuarta Transformación le gusta la jornada, es muy valioso que le guste la jornada. Si ahora el periódico Reforma es lo que se consideraba la jornada en el sexenio anterior, pues también es muy valioso para las personas que están buscando ese tipo de opiniones. Ahora, en esos medios también hay voces críticas. Es decir, un medio tiene la obligación de dar balance. No todo puede ser desequilibrado, no todo puede ir hacia una línea editorial. Por eso está la opinión. Ese es el valor de la opinión. Y creo que en el discernimiento que haga un ciudadano de lo que le es significativo, valioso, ahí está la libertad que debe de ser irrestricta. Me parece a mí que satanizar o catalogar o descalificar el ejercicio de un medio no me parece que sea el más adecuado camino para encontrar un escenario amplio de libertades en nuestro país. Yo creo que todos tienen que aportar y yo creo que está en el ciudadano, en el interlocutor, digamos, directo o indirecto, seleccionar qué contenidos absorbe, lee, ve, escucha, para forjarse una propia opinión. Yo creo que el compromiso del periodismo objetivo es darle los elementos a quien lo recibe para poder forjarse una opinión mejor informada. Y cada quien podrá decidir, a ver, fulano de tal mintió, fulano de tal exageró, no, a ver, este cuate ya la trae contra el presidente, ah, no, este siempre habla a favor del presidente. Yo creo que en esa variedad está lo rico de la libertad. Es mi punto de vista. Muchísimas gracias, Enrique. Sin duda una opinión bastante profunda de alguien que conoce los medios. Ahora, siguiendo con mis preguntas, hay una que me gustaría hacerte también. Recientemente, el presidente de la Suprema Corte de Justicia abrió su TikTok y ahora me parece que inspirado por el presidente de la República, ya saca sus conferencias mensuales, donde la última la utilizó pues para tratar de controvertir información que se decía respecto de la celeridad que se le dio a la admisión de un asunto. Me gustaría preguntarte qué opinas tú de este ejercicio novedoso de información y de comunicación. ¿Te parece que abona el sistema de impartición de justicia? ¿Te parece que lo politiza demasiado? Porque si mal no recuerdo, hasta hace poco la máxima del Poder Judicial era que los jueces hablan única y exclusivamente en sus sentencias. Y ahora parece que más bien el ejercicio que se busca es el de posicionamiento y de comunicación un poco más abierta y dejando la rigidez que otorga la emisión de una decisión. Yo creo que el México de los jueces tradicionalistas, esos que hablaban de que solo ellos se expresaban a través de sus sentencias, ya pasó. Yo creo que vivimos una etapa de modernidad distinta en la que las herramientas tecnológicas, los medios de comunicación digitales, se valen para el ejercicio de una función pública como es la jurisdiccional, que además es esencial para nuestra democracia. Con lo que yo no estoy de acuerdo, y mi visión quizá es un poco tradicionalista, es que en un contexto en el que diversas instituciones públicas y los poderes del Estado están siendo amenazados para acotarle sus márgenes de acción, y lo digo concretamente en el caso de los ataques hacia el Instituto Nacional Electoral, por ejemplo, o a los órganos autónomos como el INAI, que disgustan al sistema, pues que tengan un ejercicio autónomo, para eso fueron diseñados y creo que para bien del país y de nuestro sistema democrático. Lo que no me gusta a mí, sinceramente, es que se hable de una libertad, de una autonomía y de una independencia abierta, franca y objetiva, y que se seleccionen los temas sobre los cuales se va a debatir. ¿A qué me refiero? El ministro presidente hizo una reflexión respecto a un evento ocurrido hace más de 10 años, en el que no fue la primera vez que lo dijo, ya lo había comentado en diversos foros, recibió presiones de un presidente de la República, de Felipe Calderón, en el tema de la guardería ABC. Muchas recriminaciones vinieron para el presidente de la Corte respecto del por qué sacaba ese tema nuevamente a la opinión pública y lo metía, digamos, a la mesa,
pues cuando se están buscando distractores o se están buscando formas de cambiar la agenda para no hablar del conflicto de interés del presidente, del hijo del presidente de la República. A mí me parece que hay un contexto en el que sí está en entredicho la libertad absoluta del Poder Judicial de la Federación, sí está en entredicho la autonomía cuando el presidente se queja de los jueces que resuelven asuntos, de los magistrados que resuelven asuntos que van en contra de los intereses políticos del régimen que él encabeza. A mí me parece que eso no se vale, que es un nuevo caso de abuso del poder cuando desde la principal tribuna del país se señala a un juzgador por la resolución que está adoptando. ¿Y por qué lo relaciono con el tema que tú me comentas? Pues por una razón muy sencilla. Hay temas de los que no se hablan y hay temas de los que sí se hablan. Y esa decisión la toma el presidente de la Corte y prefiere hacer un TikTok para presentar su oficina y hablar de, pues, del el trabajo que ha hecho para combatir el nepotismo, para combatir la corrupción, que hay que reconocer, se lo ha avanzado mucho en el Poder Judicial el combate al nepotismo y la corrupción, pero de repente estas herramientas que parecieran triviales son selectivas. Es decir, no hay un mecanismo en el que la Corte o el presidente de la Corte esté obligado a pronunciarse. Por ejemplo, yo no escuché al ministro Saldívar pronunciarse o sumarse, digamos, a la condena en el ataque a Carlos Loret. Insisto, no porque se trate de Carlos Loret, sino porque implica un tema de libertad de expresión amplísimo en el que nos sentimos indignados, muchos periodistas. De eso no se habló. Ah, pero se habla de lo que pasó hace más de 10 años con Calderón. Entonces, esa selección de temas no es casualidad. No es casualidad y de repente me gustaría más una corte absolutamente independiente donde se privilegie mucho el debate entre los ministros, que cada vez vemos menos eso. Antes había mucho debate, muy rico. Yo me acuerdo de los agarrones que se daban Góngora con Aguirre en el Pleno, que se daba Azuela con Góngora en el Pleno, que se daba don Guillermo Ortiz Mayagoitia con Juan Silva Mesa en temas penales. Es decir, esa riqueza de debate, nos puede gustar no la resolución, pero el debate ya no es como antes. Me gustaba más antes. Entonces, por eso yo diría que menos TikTok y más independencia. Muchísimas gracias, mi estimado Enrique. Ah, Rafa, no sé si quieras continuar con... Ah, perdón, yo tengo otra pregunta. Ah, Perdón, bueno. Hay unos comentarios del chat, quedé pero fascinado adelante. de Enrique, pero quería hacerte una pregunta un poquito diferente sobre la defensa del periodismo, porque precisamente el nombre de Loret, de Carlos Loret, de Carmen Aristegui, son nombres pues bastante atractivos hasta mediáticamente, ¿no? Entonces son los que han tomado por asalto la discusión sobre la defensa del periodismo. Sin embargo, como bien decían ustedes también, por su misma fama se encuentran protegidos. Si se cae el avión de Loret de Mola, algo terrible pasaría, ¿no? En nuestro país, las perspicacias serían muchas. Sin embargo, me inquietó un poco lo que comentaban sobre que no hay forma de defender a los periodistas que han sido asesinados, que no se puede seguirla investigando lo que ellos investigaban, porque me parece que ahí es donde realmente está la defensa del periodismo libre, y quizás no sea tanto continuar la investigación que les costó su vida, sino algo que podríamos hacer no solo ustedes como gremio periodístico, sino nosotros como ciudadanos también, pues es exigir que esos crímenes no queden impunes, que finalmente no es nada más que pedir justicia y la aplicación de la ley. No sé qué opinas tú al respecto. Reflexión. Yo creo que sí hay mucho, yo creo que sí hay mucho que hacer y es abatir impunidad. En este país, lamentablemente, es fácil asesinar a un periodista. Es fácil asesinar a un ciudadano y quedar impune. Es fácil. Y por eso se reproduce vertiginosamente el fenómeno de la impunidad. Eh, lamentablemente, vemos que este fenómeno del presidente que reproduce el presidente de denostar periodistas que le son incómodos, de exhibir o exigir cuentas de cuánto ganan a los periodistas que le resultan no agradables, digamos, por los contenidos que expresan sistemáticamente, a mí me parece que es una forma de agresión. Y esa forma de agresión debe determinar y no es tolerable desde el abuso del poder seguirla reproduciendo. ¿Por qué? Porque se empiezan a ver fenómenos
en otras entidades como Veracruz. Por ejemplo, el gobernador de Veracruz ha tomado como deporte preferido agredir reporteros. Y lo hace con saña, con impunidad, con groserías. Y esto es un fenómeno que se empieza a reproducir y está alentado por la forma de ver las cosas por parte del presidente de la República. Entonces, tenemos un gobernador en Veracruz que tampoco le gusta la crítica y sale y agrede, denosta a los periodistas. Entonces, no va a faltar el criminal o el amigo, bueno, le resulta incómodo, pues me lo trueno. Y como no pasa nada, y como no me van a investigar, y como hay impunidad del 98%, pues es muy difícil que me hagan algo. Entonces es fácil matar periodistas, es fácil agredir a un ciudadano desde ese control absoluto del poder que no debe de ser utilizado para agredir a los mensajeros, insisto. Lo que debe de salvar la reflexión del derecho a la información es salvaguardar el mensaje. Nosotros somos mensajeros. El dicho de que el reportero no debe de convertirse en la nota. La nota es la información, el reportero es el conducto, el periodista es el conducto. Entonces, a mí me parece que sí hay formas de combatirlo. Y es erradicar ese discurso de odio, es abatir la impunidad y darle protección a través de los órganos del Estado a los periodistas para que ejerzan con libertad su trabajo. Yo creo que hay mucho que hacer en eso. Tu micrófono, César. No, solo estoy dándole las gracias. Adelante, por favor, Rafa, que ya acaparé el micrófono de las preguntas. No, no, este ha sido un diálogo de muy alto nivel. Lilian Sánchez precisamente concuerda. Muchas genial la mesa. Me quedo con la frase de Ibabel respecto a que solo se puede hablar de censura al ser ejercida por parte de quienes están en el poder público. Sin embargo, creo que sí debe haber conciencia respecto al nivel de influencia que las voces pueden tener. Un ejemplo muy claro lo vemos ahora con el COVID, un tema de interés público. ¿Se vale que haya propagación de opinión, información que niegue la existencia del virus como amenaza a la salud o incluso incite a no tomar medidas de cuidado? Pues sí. Hay que ser responsable, ¿no? En la cátedra también, o sea, pues uno puede llegar a decir cualquier tipo de barbaridades, pero tiene uno una responsabilidad con la gente que está formándose. Muchísimas gracias, Lilian. Próspero Gilberto Serrano. Por el momento, en el gobierno de Vicente Fox, una revista dio una información sobre Marta Sagún. Me acuerdo que demandaron a la revista por daño moral y la revista tuvo que pagar. Los gobernantes no toleran la crítica, usan el gobierno para cobrar venganza. No recuerdo que haya prosperado esa demanda de daño moral, don Próspero. Lo que sí recuerdo pues, fue el enojo del presidente de la República porque a su esposa le habían tomado las fotos aquellas de la portada de Proceso, que incluso había ella posado para ella, para estas fotos, creyendo que nunca se iban a publicar, en fin. Sí, hay una delgadísima línea entre exigirle cuentas a alguien que te daña moralmente y como muy bien decía el doctor Ruiz y corroboró don Enrique Rodríguez, exigir esas el estrado público pues es muy cuestionable porque el estándar de protección de la privacidad es muy distinto cuando alguien se mete a las lides de la política, ¿no? Yo lo resumiría así, si te llevas te aguantas, ¿no? La magistrada Sofía Virgen Avendaño, que le mandamos un gran abrazo. Me encantó la opinión de Enrique Rodríguez, que culminó con menos TikTok y más independencia. Pues sí. Muchas gracias, doña Sofía. Qué gusto saber de usted. Bueno, pues no sé, mi querido Enrique, si quisiera cerrar esta espectacular participación que has tenido, que tuviste con Ibabel. Perdón, pero hay más preguntas en la otra ¿Hay sección más? de respuestas. ¿Tienes más preguntas? Adelante, mi querido. Me interesa aquí en la sección de preguntas y respuestas. Muy bien, señor. Lo que Adelante. dice nos acompaña Mónica Hernández, que dice, quizá no tenga mucho que ver, pero ¿qué límites tendría la libertad de expresión sobre las declaraciones del día de ayer del ministro Saldívar? O más bien, ¿cuáles serían los límites a la libertad de expresión en las declaraciones de ayer del ministro Saldívar? Yo creo que no hay límites en ello. El ministro tiene toda la libertad de hacer una reflexión sobre un hecho del pasado. Lo que se le cuestiona es el timing, el momento y la intención. Pero vaya, yo creo que
no hay ningún límite en lo que dijo el ministro Saldívar, no creo que haya violentado ningún aspecto de la libertad de expresión, es un tema ya resuelto, es un tema que no está por votarse, sería la única limitante como juzgador en ese sentido, y no creo que la haya en lo absoluto. La misma persona nos pregunta si los ciudadanos estamos acaso limitados al acceso a la información. Los ciudadanos limitados al acceso a la información, pues no, ahí el abanico es tan amplio que el ciudadano debiera tener todo el abanico a su disposición de acceso a la información. A ver, por eso se creó el INAI, para que el ciudadano, a través de los mecanismos de transparencia, tenga acceso a toda la información pública que está a disposición por parte del aparato de gobierno, por parte de empresas particulares que utilizan recursos públicos o que se financian algunas con recursos públicos si se trata de publicidad. Yo creo que la postura del ciudadano desde el punto de vista teórico de nuestra Constitución es de una amplísima protección. El ciudadano está para recibir ese caudal de información y las leyes, los organismos para garantizar que pueda tener acceso a ella, ¿no? Claro. Y por último nos pregunta Cris Ponce, felicidades a todos, pregunta para el abogado y periodista Enrique Rodríguez. En lo que va de este sexenio han sido asesinados 151 periodistas y activistas defensores de derechos humanos, mucho más que los ocurridos en los 2 sexenios anteriores. En el caso de los activistas, solamente se ha dictado un par de sentencias, en el resto, el 99% de los casos, se ha impuesto la impunidad. ¿Cómo cambiamos esto? ¿Dónde están las fallas? Ya lo decía yo, y saludos a Crispín Barrera, fue colega mío en Televisa, condujimos espacios informativos como ECO hace muchos años, en la era de la prehistoria, y le agradezco que nos haya escuchado y visto a través de este ejercicio que me enorgullece mucho poder desarrollar con ustedes. Ya lo decía yo, me parece que hay mucho por hacer, abatir impunidad. A ver, si en este país cada 100 homicidios, uno llega a sentencia condenatoria, tenemos una impunidad del 99%. Es un buen negocio para los criminales asesinar. Es fácil por él porque siente su trabajo incómodo. Y lamentablemente, ese es el camino que han adoptado, el de la impunidad, el de saber que no se les va a castigar, el de quitar de medio y con un acto de salvajismo, con una agresión, con una amenaza a un periodista que está ejerciendo su derecho a informar. A mí me parece que desde el gobierno debería haber un compromiso y lamentablemente yo veo que va en sentido contrario porque se denosta, se agrede, se señala, se acusa, se descalifica y no se protege. Yo creo que ahí están los mecanismos jurídicos para lograrlo. Yo creo que las instancias internacionales también están muy ocupadas en estos temas y México lamentablemente es el país número 1, o sea, catalogado como el lugar más peligroso para ejercer el periodismo. Y me parece a mí que el segundo lugar es Afganistán. Entonces, no estamos bien rankeados ahí y eso es una vergüenza para el Estado mexicano. Y hablo del Estado mexicano en su conjunto, no del presidente de la República, porque ahí van todos, va el Poder Ejecutivo, van las instituciones de Estado, va el Legislativo, que tiene que hacer leyes que protejan la libertad de expresión. Entonces yo creo que hay muchísimo por hacer. Lo que yo pondría como señalamiento es falta voluntad para hacerlo. Falta voluntad para generar políticas de protección a los periodistas. Insisto, hacía yo la pregunta, ¿dónde está la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en todo esto? No existe, y eso es muy lamentable. Pues muchísimas gracias, Enrique, por tus atinadas respuestas. Rafa. Me pide doña Sofía Virgen Avendaño, bueno, dice que es un honor haber escuchado este foro con un debate de tan alto nivel, le agradezco que considere buena mi conducción. Dice que es necesario informar, y tiene toda la razón, que ya no está en activo. Jubilación a partir de octubre de 2021. Bueno, lo lamento mucho por la alta calidad de su labor jurisdiccional y le mandamos un abrazo. Don Próspero Gilberto Serrano. Enrique Rodríguez nos ha dado buenos estas aclaraciones. Felicidades a todos. Los asesinatos contra periodistas que no se castigan producen impunidad y corrupción en las instituciones de justicia.
Así es. Y bueno, pues es un lastre que ha venido cargando nuestra democracia, qué duda cabe. Pero yo escuchando hoy a Ibabel Arroyo y Enrique Rodríguez, estoy absolutamente convencido de que, y en buena medida gracias a la libertad de expresión que hemos experimentado en la transición democrática mexicana, este es un país mucho más habitable y mucho más respirable que el que teníamos cuando éramos jóvenes. La gente más joven no nos cree, pero esto es evidente. Esa sutileza de la que hemos hablado para evitar la libertad de expresión es una pesadilla a la que yo no quisiera que nadie, ni mis hijos, ni mis alumnos y alumnas regresaran. Es posiblemente el peor de los mundos posible, porque además es profundamente hipócrita. Pero en fin, estamos de plácemes porque hemos tenido una mesa de excelencia. Yo le pediría al director general de la Fundación, al doctor Luis Jiménez, que por favor le entregue a Ibabel Arroyo, por conducto de Enrique Rodríguez, y al propio Enrique Rodríguez, el reconocimiento a esta sesión, ya les digo, de excelencia. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, ya no está con nosotros Ibabel, pero este es el reconocimiento que pues, estamos mostrando ahora en pantalla y que le haremos llegar el doctor Estrada y un servidor. Agradecimiento a su participación. Y lo mismo, estimado Enrique Rodríguez, que la verdad es que los dos han elevado este conversatorio. Les estamos profundamente agradecidos por su presencia y no solo por eso, sino porque, como decíamos al principio, este conversatorio lo ideamos hace menos de 7 días y ustedes tuvieron la amabilidad y la generosidad de compartirnos su tiempo y de darnos estas 2 horas de intenso debate y análisis. Muchísimas gracias a ambos. Esperamos que esta sea la primera de muchas participaciones con nosotros. En adelante, pues obviamente nuestras cámaras y nuestros micrófonos siempre van a estar abiertos para ustedes. Y al público, pues muchísimas gracias también. Estén pendientes de nuestras redes, ya las saben, las tienen ahí en Facebook, Revista Tiempo de Derechos, en Twitter, @DerechosTiempo, y en Instagram, @Tiempo de Derechos, para que estén al tanto de nuestros próximos eventos. Ya se acaba el mes, viene una conferencia muy interesante de la doctora Maya, y en marzo estén preparados porque tenemos al menos 6 eventos que estamos seguros que les van a llamar mucho la atención. Todos, obviamente, siempre en el interés de la defensa y el análisis de los derechos humanos. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias de nuevo, Enrique. Muchas gracias, Rafa. César, Rafa, muchas gracias. Gracias al público que nos acompañó. El honrado soy yo. Gracias. A ti. Gracias.